La Gracia 736 en redes sociales ya le están poniendo nombre a esa decisión de renunciar a cargo de elección popular a pocas semanas de terminar el periodo para hacer campaña política. Le están diciendo la quinterada, Héctor. Sin pudor. La quinterada, porque el que empezó fue Daniel Quintero. Pero hay que abonarle, ¿no?, que por lo menos ya lo hace de frente, ya no desde el cargo de gobernador. Pero fíjese, Ricardo, que la carta me parece un poquito atrevida con los habitantes del Magdalena. Dice el doctor Caicedo, dice: hay momentos en la vida en los que debemos tener especial sentido de la responsabilidad. Y la responsabilidad de terminar su mandato. Pues, es que justamente eso es lo que no está teniendo con los electores, Héctor. Dejar tirado el puesto a 2 meses y medio, no sé si sea o no sea responsable. Yo creería que no. Sí, no, evidentemente él tenía un compromiso que incumplió. Ahora, eso es lo que tienen que evaluar los electores el próximo 29 de octubre, ¿no? Porque pues si salen y votan por el candidato que él apoya, pues evidentemente quiere decir que les pareció bien la decisión, o por lo menos que no les pareció equivocada. Eso lo deciden los electores. Yo creo que en el caso de Medellín, evidentemente, por ejemplo, la salida de Quintero parece haber animado un poco la campaña de Upegui. Upegui estaba muy rezagado, sigue rezagado sin duda, y seguramente va a ganar Federico Gutiérrez, pero yo creo que Quintero va a poder decir que él mejoró el resultado de Upegui. No sé bien en el caso de Caicedo, porque Caicedo tiene 2 desafíos grandes. Uno, mantener en el lado de su partido a la gobernación. Con Rafael Martínez. Pareciera que lo va a lograr con Rafael Martínez, pero este enredo de la alcaldía de Santa Marta, en el que pues van a tener un nuevo candidato, Jorge Agudelo, por orden de un juez de tutela, dado que el Consejo Nacional Electoral no había inicialmente permitido la inscripción, pues un candidato en 10 días, en 2 semanas, salir a hacer campaña y eventualmente ganar. Pues bueno, esa sí la quiero ver. Muy riesgoso, 738, pero esta es la se crónica. Plantean, Aurelio, dudas sobre quienes dicen, pues hombre, ¿no tendría que existir alguna restricción legal para que un mandatario elegido por voto popular renuncie sin más, se quite la camiseta de alcalde o de gobernador y se ponga la camiseta de la campaña política por sus candidatos? Pero es que esta es la crónica de una renuncia anunciada. De hecho, la anunciamos el famoso día de que estuvo aquí en Blue Radio Patricia Caicedo. Y es que Quintero y Caicedo se empiezan a pelear ser los herederos de Petro. Y claro, ser los herederos de Petro les implica en primer lugar conservar sus cotos de casa, es decir, Medellín, Magdalena y Santa Marta, y reforzar a sus partidos, el uno los independientes y el otro Fuerza Ciudadana, por todo Colombia. Empezó la campaña presidencial del 2026 con quienes se supone aspiran a ser los herederos de Petro. Quintero en Medellín y por todo Colombia andando, y Caicedo también, reforzándolo del Magdalena, pero usted va a ver a Caicedo seguramente también andando por el resto del país, con la gente de Fuerza Ciudadana que está inscrito. El otro alfil sería Bolívar en Bogotá, pero lo que tiene preocupado al petrismo es precisamente cuál es el legado. Petro ya lo dijo, usted se acuerda que en la manifestación de Bogotá, cuando la jornada que estuvo la minga indígena, lo dijo Ricardo, este proyecto tiene que tener sucesores, y ahí están empezando a aparecer Bolívar, Caicedo, Quintero, sin escrúpulo y sin asco, sin respetar sus compromisos, claro, como gobernantes. Es que ese es el punto. Con todo tendrían todo el derecho y tienen todo el derecho, claro. Pero es que, Ricardo, al final dejan tirado el puesto para el que fueron elegidos a 2 meses de las elecciones. Luis Ernesto. Pero ¿sabes qué pasa, Ricardo? Yo creo que esto lo que hace es sincerar algo que pasa siempre, y es que, como lo dijo el mismo ministro Velasco, que los funcionarios tienen su corazoncito, pero claro que tienen su corazoncito. La gran mayoría de altos funcionarios, gobernadores, alcaldes, militan en un partido político, han hecho política electoral para llegar a esos cargos, seguramente tienen afinidad con algunos de los candidatos que compiten a sucederlos, a la alcaldía, a la gobernación o a los consejos. Entonces, lo que está pasando es que al menos se sincera.
nosotros nos quejamos porque estos dos se sinceran, Quintero y Caicedo en Medellín y en Magdalena, pero pues cuántos no se han sincerado y están haciendo exactamente lo mismo, solo que desde los puestos de poder que representan. Y yo sí creo que esto lo que nos debe llevar, Ricardo, es a una reflexión. Hay que agradecerles no, pero lo que hay que hacer es, esto nos debe llevar es una reflexión que en todas las democracias, desarrolladas, en Alemania, en Estados Unidos, en prácticamente todas las democracias que tienen algo más de madurez, los funcionarios en sus cargos hacen campaña. El expresidente Barack Obama hacía campaña por sus candidatos al Congreso. La canciller Angela Merkel hace campaña por los candidatos de su partido, tanto al Congreso como a la reelección. Yo creo que eso, ponerlo sobre la mesa es simplemente sincerar una realidad, y eso es más sano para la democracia que ocultarlo. Sí, pero definitivamente, en el caso del Magdalena, lo que se evidencia es la ambición gigantesca que tiene Carlos Caicedo, porque efectivamente su candidato a la gobernación, que es Rafael Martínez, va punteando. Ya no se unieron Franklin Lozano y Malas Martínez, que son los que iban después en la encuesta, y lo que lo hace decidirse es el tema de la alcaldía. O sea, no le basta la gobernación, que ya la tiene relativamente asegurada, sino que necesita apuntalar la alcaldía de Santa Marta, con lo cual estos 2 meses a los que renuncia son a cambio de lograr la alcaldía también, o sea, gobernación y alcaldía. Y ahí, pues yo sí creo que los samarios tienen que pensar si un candidato que sale de la manga está realmente preparado para dirigir a una ciudad que tiene tantas dificultades y tantos rezagos en materia de servicios públicos como Santa Marta. Pero bueno, es que la competencia política consiste en eso, en ganar elecciones. Y los partidos políticos se organizan para eso, para competir en esas elecciones y tratar de ganarlas. Eso no tiene nada, digamos, de extraño. En Colombia lo que pasa es que hemos estigmatizado mucho la actividad política. Nos parece que es una actividad un poco casi ilegal, es que debería ser clandestina. La gente todo el que haga política está mal visto, y si lo hace desde los cargos públicos, pues además es prácticamente un delincuente, y eso es realmente contrario a la naturaleza de la actividad política. Yo en eso estoy un poco con Luis Ernesto, y me parece que sí, lo que hay que hacer es desarrollar el mandato constitucional, entre otras, que es permitir que los funcionarios públicos participen en política. Por ahora no está habilitado. Estoy de acuerdo que por ahora no está habilitado, y eso nos lleva pues y se ve feo lo que está pasando, a los escenarios inadecuados de las renuncias anticipadas de los mandatarios. Pero el hecho es que, como lo decía Luis Ernesto, prácticamente no hay país en el mundo en el que los funcionarios públicos no participen abierta y directamente en política. Y todos los alcaldes y todos los gobernadores, Álvaro, tienen su candidato. Todo el mundo tiene su candidato y está jugando en las elecciones. Eso también hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Este no es un problema de uno o del otro, sino estructural, como están diciendo. Tenemos un sistema político clientelista, y cuando los partidos se repartían el poder, pues crearon el mecanismo ese de prohibición, y que no funciona, por obvias razones. Entre más clientelista es el sistema, pues más intervienen los políticos, porque la manera de reproducirse es con el poder local de los puestos y de los contratos. Y el mecanismo para cuidar eso, que era la Procuraduría y las personerías, pues obviamente nació muerta porque es elegido por políticos. Entonces el ratón no cuida el queso, sino que se lo come. Entonces esto es una salida un poco más transparente. En vez de hacerlo encubiertamente, lo hacen abiertamente. Pero la otra razón es que, como en Colombia los partidos no están funcionando, y menos a nivel local, sino una cosa personalista. El gobernador de Magdalena puede tener un partido, pero es su partido. Entonces necesita estar presente en la campaña, él afuera repartiendo volantes y él abrazando, para que se entienda que ese candidato no es sino un trompo de poner suyo, que la elección es realmente sobre él. Entonces ese personalismo, donde no hay partidos que generen continuidad con ideas y con estructuras políticas, pues hace que esto pase. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar el sistema, o permitir la intervención en política,
o despolitizar los que cuidan eso, pero Ricardo, esta doble moral ese- de decir que los que intervienen por debajo lo hacen mejor que los que intervienen Yo por tiendo a por estar de encima. acuerdo Pero con esa usted, alternativa tiene pero no también un creo que costo, valga la Ricardo. pena glorificar o reconocer a los señores Caicedo y Quintero por dejar tirados sus puestos a 2 meses y medio de terminar Ricardo. alcaldías y gobernaciones. Daniel. Ricardo, y esa alternativa que mencionan Luis Ernesto y Héctor puede tener muchos beneficios, pero también tiene un costo y es permitirles, digamos, hay que crear los mecanismos para no permitirles usar la chequera para hacerle campaña a los candidatos de su preferencia. Y también las personas que se lanzan a cargos de elección popular por unos periodos fijos de 4 años en este caso, pues tienen que entender que uno de los costos de hacerlo en este momento, como está la ley, sin los cambios que proponen Luis Ernesto y Héctor, que pueden ser válidos y hay que debatirlos, o parte de ese costo es estar 4 años privado de hacer ciertas actividades extra, actividades privadas, campañas por otras personas que de su afinidad política, etcétera, y no están cumpliendo ese costo y deciden renunciar y dejar votado un puesto en el cual se habían comprometido a terminar. Eso yo creo que debe ser castigado en las elecciones que vienen, porque dejaron, tanto Daniel Quintero como el señor Caicedo, dejaron votados unos puestos para los cuales se habían comprometido a estar, No, eso a dirigir y usualmente a ha sido gobernar. castigado. Antanas Mocu renunció a la alcaldía de Bogotá Sí, en algún para momento ser para ser candidato. presidencial. Y Para le ser costó. candidato presidencial y no le fue. no y, le eso, fue bien. y eso lo persiguió varios años, Ricardo. Claro. O sea, cada que asomaba la cabeza le volvían a decir, usted fue el que dejó tirada la alcaldía de Bogotá para irse a hacer política. Eso es lo que va a hacer A mí Fico la dentro de renuncia unos de... años, ¿no? Él dijo que no, Sí, y le ahí mandó la- razón y le dijo que no. Sí, sí, entonces, que él firma sobre pero yo sigo piedra. dejando mi constancia. Bueno, pero él dijo que no va a hacer lo que hizo Daniel Quintero en esta oportunidad. Andrés. Pero mire, yo pensaba en el caso de Daniel Quintero, pensaba en el caso de Carlos Caicedo, pensaba en lo que dijo Aurelio hace un momento. Mire, la situación de la izquierda en Colombia es paradójica porque la izquierda sin duda ha hecho avances en Colombia, pero no solamente está en el gobierno, sino que ha hecho avances probablemente de base dentro de la población y todo. Ha logrado romper unos mitos y avanzar en unas posiciones que no había logrado durante muchos años, pero todavía tiene unas debilidades estructurales que quedan evidenciadas en estas circunstancias, que es que si el cacique no sale, no renuncia y no se sale de la oficina a volantear en la calle, el movimiento está en riesgo absoluto. Mire la situación de Quintero en Medellín, que incluso con ese esfuerzo de última hora que está haciendo él, que está por cierto volanteando no solo por Upegui en Medellín, sino por todos sus candidatos que avaló, que son muchísimos a lo largo del país, si no es él ahí metido, eso se viene abajo, se desploma. De hecho, lo más probable es que en las elecciones la candidatura de Upegui termine con un mal registro y muy probablemente la estrategia desde ya sea pues dejarlo como concejal, que es la segunda mejor posibilidad. Lo de Caicedo también, y Aurelio tiene razón, ambos están en la fila para suceder a Gustavo Petro y para ser los que continúen el proyecto, entre comillas, del cambio. Pero si no renuncian, aún apenas faltando pocos meses para terminar, la cosa se viene abajo. De modo que si bien la izquierda ha hecho unos avances que son apreciables y que no se puede negar, todavía tiene esas debilidades que además parecerían más propias de la política tradicional que de una política nueva y completamente renovadora, recuerda- y además basada yo supuestamente sí como en creo- un anhelo popular. Me recuerda un oyente, Aurelio, desde yo sí Santa creo, Marta, que Ricardo. Carlos Caicedo se va de la gobernación del Magdalena con 3 masacres en los últimos 15 días. Las últimas 3 masacres que han ocurrido en Colombia. La Así que última donde una niña. el lío una no familia. solamente es un tema de falta de agua en Santa Marta, sino Y también es un tema grave de inseguridad, con unos enfrentamientos muy duros en la Sierra Nevada de Santa Marta entre grupos criminales, con un asunto que no está solucionado para nada. Un departamento y con que el PAE tiene y muchos con problemas. y con el PAE incumplido. Pero yo sí descreo, con todo respeto, de que sincerarse sea lo que haya que hacer. Entonces que renuncien todos. Entonces que renuncie García, el gobernador de Cundinamarca, que tiene el hermano por ahí andando de candidato, que renuncie Claudia López para que nos diga con quién está, a quién está respaldando, y que renuncien todos. No volvamos del defecto, no lo volvamos una virtud. Estos mandatarios juraron y prometieron cumplir su periodo para tanto en Santa Marta como en Medellín y cumplir con su programa de gobierno. Se van y lo dejan tirado y nosotros decimos que muy bueno porque se sinceraron. que muchas gracias por ser sinceros. Yo no creo que eso sea, por lo menos mientras la ley no lo permita, no creo que eso sea la conducta a seguir.
Sí, pero Aurelio, pero la ley les permite renunciar. Bueno, pues entonces, la ley les permite renunciar. Yo estoy de acuerdo con impulsen lo que un no les proyecto permite la para ley es modificar la ley. hacer campaña. con que la renuncia anticipada es un hecho incorrecto. Es una bofetada a los electores, a la gente. Y que los electores deberían castigarlo. Yo lo haría si fuera elector en Medellín o en Santa Marta. Pero me parece que hay que dar el siguiente paso. No podemos permitir que la situación continúe como está, porque además esta conversación es recurrente. Cada vez que hay elecciones, los candidatos, los funcionarios están participando en política, hacen la política. Procuraduría advierte, no sé qué. No, y es que y la Constitución además dice que lo pueden hacer y que la ley está obligada a reglamentar las condiciones en que lo puedan hacer, y la ley no lo hace. Entonces lo que tenemos que pedir es que lo haga. Héctor, sería lo más saludable dado la nueva proliferación de partidos. Es que recordemos que tanto Caicedo como Quintero tienen un partido propio ahora. Hay una gran cantidad de nuevos partidos y el riesgo y lo mencionaba Álvaro, el riesgo que corremos si no sinceramos la política, si no sinceramos la actividad de aquellos que buscan que se refrenden sus mandatos, que se refrenden sus programas de gobierno, que se refrenden sus equipos políticos, que lo hagan debajo de la mesa, como ocurre en el 99% de los casos. Lo que va a pasar es que todos estos partidos no van a lograr ninguna consolidación ni programática ni ideológica, sino va a consistir únicamente en fortalecer, digamos, unos pocos caudillismos. Y por eso yo tengo la duda también qué tan eficaz resulta esa adhesión, digamos, final, tanto de Daniel Quintero como de Carlos Caicedo en Magdalena. Los electores, pues digamos, qué tan fuerte es un candidato que requiere semejante espaldarazo, y es que un mandatario en ejercicio renuncie para apoyarlo. Yo no sé. Y lo mismo, Colombia sí tiene unos instrumentos, porque aquí hemos dicho que no existe a lo que hace el gobernador del Meta, ¿no? Héctor, aquí decimos que no tenemos ningún instrumento legal. Y está en la campaña. Héctor, aquí decimos que no tenemos ningún instrumento legal para el tema de la participación en política en época electoral. Se creó la ley de garantías justamente cuando se habilitó la reelección presidencial para evitar que un gobierno en ejercicio tuviera incidencia sobre las elecciones. La ley de garantías también aplica para estas elecciones regionales de manera distinta, pero entonces hay instrumentos institucionales aún escasos en Colombia. Lo que hay que hacer es fortalecer esos instrumentos para que los que están en ejercicio no hagan y no utilicen los recursos públicos de manera indebida para fines electorales, pero que puedan hacer abiertamente campaña por sus propuestas, por su visión ideológica, programática, partidista y por sus candidatos, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en Alemania. Creo que es lo más sano para la política. Sí, pero en realidad en Colombia... María Consuelo, voy a preguntarles a los oyentes en nuestras redes sociales qué opinan de la renuncia anticipada a 2 meses y medio de terminar su mandato de Carlos Caicedo a la gobernación del Magdalena. A ver qué opina la gente, María Consuelo. No, y en esta puja por ver quién sale más en la foto de los que están renunciando, si es Quintero, si es Caicedo, cómo roban cámaras, cómo roban titulares de prensa, lo divertido de todo esto es que terminan saliéndoles el tiro por la culata, porque en el caso, por ejemplo, de Daniel Quintero, que anda recorriendo el país, lo chiflan a donde llega. Lo chiflaron en Cartagena, lo chiflan en la misma Medellín. Entonces yo no sé si si eso sea consecuencia de la renuncia o si simplemente fue un mal cálculo de pensar que iban a salir como próceres, como líderes monumentales, y lo que la gente les pasa a la cuenta es porque dejaron el puesto tirado. Entonces yo creo que de pronto puede ser hasta contraproducente que salgan a hacer campaña, a volantear y a abrazar gente. Bueno, pero eso sería lo mejor, porque eso quiere decir que eso se vuelve un desincentivo para que otros lo hagan. Y por eso yo digo, es que realmente esa decisión es la de los ciudadanos el 29 de octubre. Yo francamente creo que Daniel Quintero le va a hacer un aporte a Upegui. No va a conseguir ni mucho menos que gane la alcaldía. Eso está muy lejos. ¿Pero usted sí cree que le está ayudando? ¿Lo está jalonando? Pero yo sí creo que me da la impresión, y pareciera que eso lo indican las encuestas también, que va a tener 20 o 25% de votación el candidato Upegui, cuando estaba en el 15%. Ese 10% adicional va a ser insuficiente. La animada de la campaña. Claro, pero fíjese que hay un punto importante. Terminan siendo, y aquí es donde se van a medir Aurelio, Daniel Quintero
un liderazgo regional o un liderazgo local en Medellín, obviamente pues hoy segundo en las encuestas, pero que todavía puede jalar eventualmente votos, y Carlos Caicedo, pues ni qué decirlo en Santa Marta y Magdalena. Sí, Otra cosa, Aurelio, es llegar a decir que van a tener un liderazgo nacional y que... No, en Cartagena, y por que Daniel ejemplo, Quintero, como lo por dice ejemplo, María exacto, y en Consuelo, Montería a Quintero también. le fue mal desde que se bajó del avión. Por eso, es decir... y su candidato no va a sacar nada. Su ambición de ser líderes nacionales todavía está lejos de concretarse, Aurelio, me decía. Sí, un gran mérito de Quintero, sobre todo con 7 días de incapacidad, porque casi se le rompe la tibia y el peroné. Pero yo quiero, ahora que hablaron de ley de garantías, yo sí quiero recordar que el presidente Duque se acuerda que hizo un esguince a la ley de garantías para seguir permitiendo los convenios interadministrativos, y todo el mundo puso el grito en el cielo, incluido yo. Y sigo siendo consistente con eso. Entonces ahora no digamos, entonces era un acto muy sincero de Duque haberle hecho ese esguince a la ley de garantías para permitir los convenios interadministrativos. Usted recuerda que Ciro Ramírez hizo y deshizo en Boyacá con eso, e incluso en otras partes, y tiene líos además por eso. Entonces, seamos consistentes. Si Duque suspendió la ley de garantías o hizo ese esguince y lo criticamos porque estaba mal hecho, lo deberíamos haber hecho en esa época alabado, porque se sinceró y dijo, movámosle platica a los candidatos. Eso no iba a pasar. Estábamos en la oposición los que decían eso. Pero Aurelio, hay un dato importante respecto de lo que usted menciona, y es que eso no le sirvió de nada a Duque. Él quería impulsar a su candidato Federico pero es que Gutiérrez, no estamos hablando, que lo promovían, entre otras cosas, los gobernadores. Los gobernadores, y la ley de garantías fundamentalmente favorecía a los gobernadores la suspensión, y resulta que el señor ni siquiera llegó a la segunda vuelta. No, eso para volver al tema que puso María Pero no Consuelo, estamos hablando de los resultados. Miremos si eso sirve o no sirve, porque yo creo que en Colombia, más allá de todo, hay en un sector de los electores al menos una reacción a lo que la gente considera que es abuso. Abuso quedándose del gobierno y usando los instrumentos, o saliéndose e incumpliendo el mandato que ellos mismos pidieron. Yo francamente, insisto, creo que eso los electores también, estoy con María Consuelo, lo castigan. Pero en Medellín veo que a Upegui le va a servir de alguito, no de mucho, no para ganar, pero le va a servir de algo. Pero si la tesis de Aurelio es cierta, en el sentido de que hoy está comenzando la candidatura presidencial de los que quieren ser los herederos del presidente Petro, ojalá esta quinterada... Una precandidatura, sí, porque ojalá la quinterada del doctor Caicedo le salga bien, porque retomando María Consuelo, a Daniel Quintero lo han rechiflado en Medellín, lo han rechiflado en Montería, lo han rechiflado en Cartagena, cuando estén impulsando candidatos de izquierda. Andrés, para finalizar, 7:58 minutos. Para dejar un sabor no amargo, sino incluso dulce y optimista en esta conversación, Ricardo, de acuerdo con Héctor, mire, lo bueno de esto es que algo, como todavía quedan cosas, en medio de todo lo malo, quedan cosas buenas y fuertes en la democracia colombiana. Es un hecho que por lo menos en las competencias electorales, digamos, de alto nivel, ciudades grandes, presidencia de la República, ese tipo de competencias, el uso descarado y abierto de los recursos y del poder del gobernante para favorecer a quien quiere salir elegido, generalmente ha salido mal. Le salió mal a Duque, como recordaban ahora, me parece que le salió mal a Ernesto Samper en el año 98, y espero le salga mal a Daniel Quintero, espero le salga mal a Carlos Caicedo, porque esa es la mejor manera de ponerle control a ese tipo de abusos. Cuando Uribe puso toda la maquinaria para tratar de elegir a Juan Manuel Santos, estuvo a punto de ganarle Antanas Mockus, entre otras cosas por una reacción. Yo recuerdo que la campaña de Antanas Mockus tenía una cosa pues que era sorpresiva, que llamara a la gente, que era la cultura de la legalidad, y entre otras cosas era por eso, era porque mire, están abusando desde la presidencia de la República para promover un candidato, y pues si bien no ganó las elecciones de Antanas Mockus, clasificó a la segunda vuelta, estuvo cerquita, y estuvo relativamente cerca, compitió. 7:59 minutos, ya regresamos. Se prepara Ecuador para la segunda vuelta presidencial este domingo. Hablamos en segundos con los colombianos que llegaron esta madrugada desde Israel, escapando de la guerra.